Buen día con todos, jóvenes. ¿Qué tal, pues, jóvenes? Muy buenos días. Espero que hayan tenido una semanita de recuperación de todo lo que se esfuerzan, pues, semana a semana. Así que vamos a continuar con lo nuestro. Muy bien. Día también, Farfán. Buen día con todos. Listo. Bien, muchachos. Vamos a retomar nuestras clases y el día de hoy vamos a tocar estos dos temitas. La ilustración y la independencia de las 13 colonias. Para esto nos vamos a ubicar en Europa, en primer lugar, en Francia sobre todo, donde se desarrolló una corriente de pensamiento impulsada por hombres como Rousseau, Montesquieu, Voltaire, un movimiento al cual llamamos la Ilustración. Pero este movimiento influyó también en América del Norte, donde otros hombres como Jefferson, Washington, Franklin, van a conseguir independizar a las 13 colonias inglesas de América del Norte, provocando el nacimiento de Estados Unidos. Así que vamos a estudiar estos dos temas, ¿ya? En Europa y en América del Norte. ¿Y en qué tiempo nos encontramos? Pues en el siglo XVIII. Ya estamos a finales de la Edad Moderna, acercándonos ya a la edad contemporánea. La próxima tenemos que hacer la Revolución Francesa. Con eso ya entramos a la edad contemporánea, el último periodo de la historia universal. Bien, muchachos, entonces empezamos con la ilustración. ¿Ya? Ajá. Muy bien. Eh, es de, hay que recordarles que San Marcos ha preguntado bastante en los últimos años por estos dos temas, por ilustración y por independencia de Estados Unidos. ¿Ya? El tema anterior, pues, muy poco ha venido, ¿no? El absolutismo, la Revolución Inglesa, pero de estos dos temas ha venido bastante, ¿ya? Así que pongamos atención, muchachos, confiamos en ustedes, ustedes son, pues, el aula selección, eh, ¿ya? Esperamos mucho de ustedes. Muy bien, a ver, nos ubicamos en el siglo XVIII en Europa. A ver, ¿cuál era la situación de este continente en este siglo? Pues la presencia del absolutismo. Francia, España, Rusia, Prusia, Austria, Portugal y otros estados más eran monarquías absolutistas. Nosotros hemos estudiado ya las características de las monarquías absolutistas. El centralismo, el regalismo, el providencialismo, el que los reyes tendían como aliados a el alto clero y también a la nobleza feudal. La existencia de una sociedad dividida en estamentos, la permanencia del sistema feudal, pues todo esto va a ser considerado algo viejo ya. La burguesía, el actor social más importante, ¿no?, en esta época es la burguesía. La burguesía va a considerar que todo esto, el absolutismo, el feudalismo, todo esto era algo ya viejo que debía de desaparecer, ¿no? Debía de caer, ¿no? Que debía ser reemplazado por un nuevo régimen. Así que intelectuales burgueses del siglo XVIII van a proponer una serie de cambios a nivel económico, social, político, ¿ya? Van a defender las libertades,
van a defender la igualdad, la propiedad privada, van a hacer una serie de propuestas. A este movimiento, ya desarrollado por estos intelectuales, que promovió una serie de cambios para que se elimine el antiguo régimen, pues a este movimiento le llamamos la Ilustración. La Ilustración. También se le conoce con otros nombres, el Iluminismo o el siglo de las luces. ¿Ya? Así que en nuestro concepto estamos señalando que la Ilustración fue un movimiento intelectual europeo impulsado por la burguesía. ¿Ya? Este fue un movimiento burgués, como casi todo lo que estamos estudiando, ¿no? En estos tiempos. La burguesía ha estado detrás de los numerosos cambios económicos, sociales, políticos, hasta artísticos y religiosos, como hemos visto antes. Muy bien, un movimiento que se desarrolló en el siglo XVIII. A este siglo XVIII le llamamos el siglo de las luces o el iluminismo. ¿Ya? Muy bien, entonces tenemos que estudiar qué características tuvo esta ilustración, dónde se origina, dónde se desarrolla, quiénes fueron sus representantes ideológicos, los filósofos, eh, tenemos que ver pues sus características, así que eh, vamos a entrar pues, ¿no? A este tema, ¿ya? Coloqué esta imagen, un foquito ahí dentro de esta cabeza, porque podemos representar así a la ilustración, ¿ya? Al iluminismo. Estos intelectuales van a tener una gran confianza en la razón, es decir, en la inteligencia humana, en esta capacidad que tenemos los seres humanos, que nos diferencia de otros seres en la Tierra, esta capacidad para poder alejarnos de la ignorancia, de poder eh, entender cómo funciona la naturaleza, ¿no? De poder entender cómo funciona la sociedad y buscar cambiarlo para algo mejor. La ilustración va a centrarse en la razón humana, va a tener la confianza en que la razón nos va a iluminar para construir una mejor sociedad. Los ilustrados creen pues que hemos vivido durante la Edad Media y hasta este tiempo del siglo XVIII, hemos vivido en las tinieblas, en la oscuridad. La ignorancia es esa oscuridad, ¿no? Y que la Iglesia Católica no nos dejó pensar por nosotros mismos, ¿no? Monopolizó, ¿no? Lo ideológico, pero ya era tiempo de despejar las tinieblas utilizando la razón, ya pensando por nosotros mismos. Por eso, la imagen de ese hombre que se le prende pues el foquito, en verdad en esta época no existe pues todavía la bombilla que todavía Tomás Alva desarrollará años más tarde, pero pues lo ponemos para representar que ellos van a considerar que la razón era la luz que nos iba a alejar de la ignorancia y que nos iba a permitir ver, ¿no? Conocer eh, lo que nos rodea y poder transformarlo en algo mejor. Por eso el nombre iluminismo, por eso el nombre siglo de las luces, porque creían que la razón nos iba a iluminar. Muy bien. ¿Dónde se origina este movimiento? ¿En qué lugar, no? ¿En qué lugar? Vamos a considerar que la Ilustración tiene su origen en Inglaterra, en el siglo XVII. Profe, pero la mayoría de ilustrados fueron franceses, alguien me dirá, ¿no? En efecto, Montesquieu, Voltaire, Diderot fueron franceses, cierto. Pero los orígenes de estas ideas ilustradas, los orígenes de estas propuestas se encuentran en Inglaterra.
en el siglo XVII. Lo que acá se plasme será luego desarrollado, profundizado, ya por eh, otros intelectuales ya de origen francés. Pero todo esto empezó en Inglaterra. ¿Y con quién? ¿Con quién? Pues vamos a colocar a un filósofo inglés llamado John Locke. ¿Ya? Ahí está John Locke, considerado el padre del liberalismo clásico. Una, un primer, una primera interrogante seguramente es esto del liberalismo clásico. ¿Qué es esto, no? Pues sencillo. El término liberalismo, pues, ¿de qué palabra cree que proviene, no? Pues de libertad, ¿ya? Este Locke va a ser un primer defensor de las libertades individuales, ¿ya? ¿Por qué en este contexto surge el liberalismo? ¿Por qué era necesario defender las libertades individuales? Porque lo que existía era el absolutismo, la presencia de reyes todopoderosos. Y los reyes sí tenían la libertad para hacer lo que su voluntad, ¿no?, les diga. En cambio, la gente común, pues no, teníamos que obedecer. Nosotros somos naturalmente seres libres, pero esas libertades no estaban reconocidas ¿no?, por quienes gobernaban. Así que John Locke aparece en el siglo XVII, pues defendiendo esas libertades. Fue el padre del liberalismo clásico. Entonces, el liberalismo es una doctrina política que surgió para combatir ¿a qué cosa, muchachos? Surgió para combatir al absolutismo, al absolutismo. Y el liberalismo es lo que va a destruir a las monarquías absolutas. Es una doctrina ideológica, ¿cierto? Pero va a promover luego luchas, ¿ya? Que van a provocar la caída del absolutismo. John Locke vivió en el siglo XVII y él inspiró los cambios que Inglaterra pasó en ese tiempo. Recuerden lo que estudiamos la última vez. Habíamos estudiado la Revolución Inglesa, ¿sí? Decíamos que Inglaterra vivió dos procesos revolucionarios para anular el absolutismo. El primero fue en 1648, cuando derrotaron a un rey, Carlos I, y lo decapitaron. Fue el primer rey absolutista decapitado por su gente. Después vino la Revolución Gloriosa de 1688, en la que los ingleses derrocaron también a un rey llamado Jacobo II, de la dinastía Stuart. Este Jacobo II fue el último rey que intentó implantar el absolutismo y el catolicismo en Inglaterra. Él huyó de Inglaterra y así ya nunca más Inglaterra va a tener un rey absolutista. Nunca más. Inglaterra, con esta revolución gloriosa, que ya hemos estudiado, estamos recordando nada más aquí, Inglaterra logró consolidar la monarquía parlamentaria o la monarquía parlamentarista. ¿Ya? Cuidado, señorita Ramos, vaya a decir algo en público, ya, sin querer queriendo. Disculpa. Se nos escapa a veces cuando tenemos el micro. Muy bien. Entonces Inglaterra logró consolidar, gracias a esta última lucha, la monarquía parlamentaria. Es decir, Inglaterra seguirá teniendo reyes. Hasta hoy lo tiene. Su actual reina se llama Isabel II. Pero no una monarquía absoluta, sino una monarquía parlamentaria, donde los reyes van a representar al Estado inglés, pero no van a gobernar.
una frase que resume que la monarquía parlamentaria es esta: el rey reina, pero no gobierna. No gobierna. ¿Ya? De todas maneras, es, digamos, como la personificación del reino. Ujú. Estuvo por aquí hace unos días el rey de España, ¿no? Y Castillo, pues, en su discurso, pues, criticó la dominación española, ¿no? Fuertemente. Ah, ya sabes que no le gustó eso a los españoles, ¿no? Como no le gusta nuestro himno tampoco, sobre todo esa estrofa que fue añadida, esa de largo tiempo el peruano oprimido, no le gusta, pues, a los defensores de la herencia española, ¿no? Bueno, a mí sí me gusta. Muy bien. Entonces, por lo que hicieron los ingleses con esta revolución gloriosa, ¿ya? Y por las ideas que John Locke mostró en este tiempo, es que consideramos que la Ilustración tuvo sus orígenes en Inglaterra, ¿ya? Eh, ¿Ya? Así es, tiene razón, ¿no? Así es. Es que somos, como dicen, un Perú de muchas sangres, y bueno, pues algunos nos sentimos representados con eh, lo hispano, otro no con lo andino, lo masónico. Eh, ok, muy bien, ahí está. Y ya la UNI ha preguntado, ¿no? Sobre el origen de la ilustración, nos ha puesto, pues, Inglaterra. San Marcos todavía no ha preguntado así, pero ya podría ocurrir. Muy bien, entonces, antes que Rousseau y Montesquieu planteen, pues, sus ideas en Francia en el siglo XVIII, ya John Locke había planteado estas ideas iniciales, ¿ya? Ya, digamos, es el que da inicio a estas ideas. Acá coloco a este filósofo inglés y destaco algo que él ya planteó. Eh, la pregunta sobre cuál es el origen del poder de los gobernantes. ¿Cuál es el origen? Si recordamos el tema anterior, el absolutismo, recordarán que los reyes absolutistas tuvieron también a sus filósofos, a sus ideólogos que justificaron el poder absoluto. Recuerden a Thomas Hobbes o a Jacques Bossuet, ¿ya? O hasta a Nicolás de Maquiavelo, ¿no? Pues ellos, ¿no? Como Bossuet, habían considerado que el poder era absoluto porque venía de Dios, que los reyes lo eran por voluntad de Dios. Entonces, lo que se quiere aquí con la ilustración es plantear otras ideas, luchar, ¿no? Ideas contra ideas, destruir las bases ideológicas del absolutismo. Así que, contradiciendo esto de que el poder viene de Dios, John Locke ya va a defender el origen social del poder, ¿no? Que el poder emana, pues, de la sociedad, que entre la sociedad y el gobernante hay un pacto social, hay un contrato social. ¿Ya? ¿Por qué esto? Porque antes que existieran los gobernantes, eso es una, digamos, es un planteamiento teórico, no es que realmente haya sido así, que antes que hubieran gobernantes, cuando el hombre vivía en un estado natural, sin estado, pues cada ser humano era libre, ¿ya? Cada ser humano era libre e igual. El problema es que no había quien establezca reglas, porque podíamos terminar abusando de nuestra libertad. ¿Sí? Imagínate un campo de fútbol en la que no haya árbitro, no haya VAR, bueno, pues, eh, ¿qué harían los futbolistas, no? Si no hay alguien que regule, ¿no? Que establezca, ¿no? Cierta regulación para que haya orden y la libertad de uno no choque con la libertad del otro. Así que fue necesario un pacto social entre la gente, quienes van a delegar
una parte de su poder a un gobernante para que éste regule, ¿no? Para que éste gobierne y pueda proteger lo más importante que tenían los individuos, ¿no? La vida, la libertad, la propiedad. Muy bien, pero si el gobernante no cumple con su función, entonces este contrato se puede revocar, se puede revocar, ¿ya? Y de esa manera, pues se puede establecer pues un nuevo régimen. Así entonces, John Locke está ya dando inicio a estas ideas contractualistas de que el origen del poder proviene de abajo, de la sociedad, del pueblo, y no de Dios, como se decía pues en tiempos del absolutismo. Estas ideas van a ser desarrolladas por otros filósofos más adelante. Quien va a insistir en esto del contrato social va a ser Rousseau, años después. Locke también defendió la separación de poderes del Estado, cosa que desarrollará esta idea el filósofo Montesquieu años después. Las ideas de John Locke sirvieron para que Inglaterra se organice como una monarquía parlamentaria. Así que podemos decir que John Locke fue el ideólogo de la Revolución Gloriosa de 1688. Entonces, lo que los ingleses consiguieron, ya cambios políticos, materializar ciertas ideas, va a influir en los franceses, en los españoles, en los alemanes y otros para que hagan lo mismo, ya que ellos, los franceses y los demás, aún estaban bajo el poder de una monarquía absoluta. Muy bien, entonces vamos a dejar esto. Ya sabemos que el origen de la ilustración está en Inglaterra. Muy bien, vamos a las características de la ilustración. Antes, pues tenemos acá una imagen, dice frontispicio de la enciclopedia. La enciclopedia fue la obra más importante que se publicó en este tiempo del siglo XVIII. En la enciclopedia se difundió todo el conocimiento racional que el hombre había desarrollado hasta ese momento. Y en una de las portadas de la enciclopedia, pues aparece esta imagen. Y acá nos dicen que esta imagen es una alegoría sobre la liberación de la verdad por la razón y la filosofía. Entonces, si vemos, la verdad sería esta, bueno, creo que son mujeres, ¿no? Son niñas. Me parece que son niñas, ¿ya? Acá, pues vemos, esta sería la verdad, ¿ya? Pero está cubierta, y de la verdad emana una luz intensa. Pues aquí, al costado, está la razón, ¿ya? Esta otra niña es la razón, ¿ya? Por acá, más abajo, la filosofía. ¿Qué están haciendo ambos? Están retirando eso que cubre a la verdad, ¿ya? Entonces, ¿qué nos quiere decir, pues, no? Esto, que debemos utilizar la razón y todo aquello que es producto de la razón, como la filosofía y las ciencias, para poder llegar a la verdad, para, ¿no?, alcanzar el conocimiento a través de la razón, a través de la filosofía y la ciencia. Así que la meta es, pues, llegar a la verdad, utilizando, pues, las vías racionales. Muy bien, ahí está. Eh, Muy bien, entonces esa imagen nos dice, pues, eh, lo que busca la ilustración, ¿ya? Muy bien, hallar, ¿no?, la verdad a través de la razón. Y en efecto, en este tiempo, científicos estaban haciendo grandes descubrimientos, científicos de la talla, pues, de Newton. Entonces, el hombre era capaz de descubrir cómo funcionaba el universo, qué leyes regulaban, pues, el movimiento, ¿no?, de los planetas,
la gravitación, pues si el hombre era capaz, ¿no?, de descubrir eso, también pues sería capaz de eh, saber cuáles eran los problemas que aquejaban a la sociedad, a la política, a la economía, y poder modificarlos y construir, ¿no?, algo mejor. Una característica que señalamos es la confianza en el poder de la razón para poder reorganizar la sociedad y tener una mejor sociedad. Ellos eran optimistas hacia el futuro, ¿ya? Creían que el progreso, pues, era algo inevitable, algo continuo. Creían, pues, que el futuro sería mucho mejor. Y la razón iba a permitir construir ese mejor futuro. Como vemos, este movimiento está influido por una doctrina filosófica que se desarrolló en el siglo XVII, el racionalismo. El racionalismo, ¿no? Así que destacamos aquí a la razón. Muy bien. La Ilustración va a criticar a la sociedad de su tiempo. Va a criticar al antiguo régimen, como le llamaron los franceses, a todas aquellas características que tenía el sistema en esos años, ¿ya? Tanto en lo económico, social y político. ¿A qué llamaban antiguo régimen? Pues se llamaban así al feudalismo, ¿ya? Un feudalismo que fue desarrollado pues en la Edad Media y estamos ya finalizando la Edad Moderna. Pero a pesar de todo, el feudalismo seguía existiendo. Aún habían nobles feudales, condes, duques, que tenían castillos, que tenían feudos, que tenían siervos, que les pagaban tributo a ellos. Aún existía el feudalismo. Como dijimos la vez pasada, el feudalismo no había logrado conservar todas sus características. Por ejemplo, los señores feudales ya no tenían esa autonomía política que habían tenido años atrás. Perdón. Ya no, porque ahora estaban sometidos a la voluntad del rey. ¿Ya? Ya no eran autónomos en sus decisiones. Ahora estaban pues debajo de la voluntad del rey. Pero a cambio de someterse a la voluntad del rey, habían conservado pues sus siervos, sus feudos, sus castillos, sus privilegios. Y así el feudalismo logró sobrevivir, agachando la cabeza frente al absolutismo. Pero está presente el sistema feudal. Y esto genera que se mantenga una sociedad de tipo estamental. ¿Sí? ¿Recuerdan? Esa sociedad en la que cada sector, cada estamento, es un grupo casi cerrado y el que nace en un estamento no puede ya pasar a otro estamento, a un estamento superior o inferior. Una sociedad estamental es aquella pues que niega la posibilidad del ascenso social, impide el progreso de la gente. Como decíamos la vez pasada, habían tres estamentos: la nobleza, el clero y el tercer estamento. En el tercer estamento estaba la gente humilde, la gente pobre, la gente trabajadora, pero también en el tercer estamento estaba la burguesía. La burguesía. Y por más que la burguesía logra acumular riqueza, por más que sus hijos son puestos en la universidad, ¿no?, para que pues adquieran conocimientos, por más que la burguesía era un sector culto, rico, estaban en el tercer estamento. No podían ascender a los estamentos superiores. Esta sociedad estamental pues va a ser criticada, ya que hacía que unos pocos, los de los primeros estamentos, tengan una serie de privilegios
En cambio, los que estaban en el tercer estamento no tengan privilegios. ¿Cómo qué privilegios? Como el de no pagar impuestos o poder ocupar cargos de gobierno. Y esto iba en contra de la idea de que somos iguales, de que Dios nos ha hecho iguales. No igualitos pues en la cara, no en la estatura, sino que a todos nos hizo seres racionales, ¿ya? La razón nos hace iguales, seamos pues de la estatura, del color, del sexo que tengamos, ¿no? La razón nos hace iguales. Y esto pues iba en contra de esta sociedad estamental que existía desde la Edad Media. Parte del antiguo régimen también era la monarquía absoluta. Claro, que el rey concentre todo el poder, ¿ya? ¿Y esto qué genera? Pues abuso del poder. Como decíamos, el poder corrompe y el poder absoluto corrompe absolutamente. Era necesario ponerle límites a los gobernantes, límites a sus poderes, ¿ya? Y que se reconozcan y se defiendan las libertades de los individuos. Muy bien, entonces la Ilustración criticó al antiguo régimen. Va a proponer pues un nuevo régimen. Hemos señalado que la Ilustración tuvo sus raíces en Inglaterra, pero donde se desarrolló con más fuerza fue en Francia. En Francia, ¿ya? En Francia estuvieron los principales intelectuales de este tiempo, de la Ilustración. Ya tenemos allí a Montesquieu, a Voltaire, a Diderot, tenemos a economistas, ¿no? Como Quesnay, Gournay. En Francia es donde se publicó la enciclopedia, la obra más importante, ¿no? De este tiempo. Así que por eso podemos decir que Francia fue donde más se desarrolla la Ilustración, donde se centra este movimiento ideológico. ¿Ya? Pero no olvidemos que las raíces, los orígenes, estaban en Inglaterra. Muy bien. ¿Por qué Inglaterra ya no sigue siendo el centro pues, de estas ideas? Porque Inglaterra ya cambió. Inglaterra ya no es una monarquía absoluta. Para el siglo XVIII, Inglaterra ya no era un estado con antiguo régimen. No, en cambio Francia y los demás mantenían estas características del antiguo régimen. Y Francia era la monarquía más absolutista que había en el continente europeo, con los reyes Borbón. Recordarás de la casa anterior a los Luises, Luis XIII, Luis XIV, sobre todo el rey Sol, ¿ah? Y en este tiempo Luis XV, Luis XVI, los Luises, que se llaman Luis, pues, habrá sido en honor, pues, a los reyes de Francia. Muy bien, ahí está. La Ilustración se va a difundir por toda Europa, va a llegar también a América, va a llegar al Perú inclusive, ¿ya? Cuando ustedes estudian a los precursores, están hablando pues de gente influida por la Ilustración, o los que hicieron la independencia, los que lucharon por la libertad política, pues estuvieron influenciados por la Ilustración, ¿ya? Llega un poquito después acá, por supuesto, ¿no? Al Perú las cosas llegan un poquito tarde, pero llega de todas maneras. Muy bien. Ahora, la idea era que este movimiento tenga un alcance universal, es decir, que se difunda por todo el mundo, porque la razón no iba a iluminar únicamente a los franceses o a los ingleses. La ilustración, la razón, mejor dicho, iba a iluminar a todos los hombres, porque todos los hombres somos seres racionales, todos los seres humanos. Por eso San Marcos nos hizo una pregunta, ¿ya? Sobre qué pretensiones o qué característica tenía esta ilustración. Pues que fue un movimiento con pretensiones ecuménicas. Este término, ecuménico, significa universal.
universal. Y cuando decimos que la razón iluminará a todos los hombres, pues estamos señalando que se caracterizó por ser ecuménico o universal, o al menos tuvo esa pretensión. Igual que una religión, sus pretensiones son ecuménicas. Toda religión pretende pues difundirse lo más que pueda y por qué no llegar pues a abarcar, ¿no?, mundo, ¿no?, como la Iglesia Católica, pues una iglesia ecuménica, ¿no? Muy bien. ¿Qué proponen los ilustrados? ¿Cuáles son las propuestas de ellos? ¿Ah? ¿Cómo salir de ese antiguo régimen? ¿Cómo va a ser el nuevo régimen? Pues vamos a colocar acá lo que ellos van a defender, lo que van a proponer. A ver, las libertades individuales. Así es. El ser humano es un ser libre por naturaleza. Nosotros no estamos dominados por la naturaleza. Los instintos no nos dominan. La razón es la que nos guía. Eso nos hace ser libres para tomar nuestras decisiones. Ellos pues van a defender esta libertad, ¿no?, el libre albedrío, ¿no? Muy bien, ¿ya? Así que la Ilustración defiende las libertades, distintas libertades, ¿no? Libertades políticas, ¿no?, religiosas, económicas, todas las libertades. La idea es construir una nación de ciudadanos y ya no de súbditos, porque Francia pues tenía un rey absolutista y súbditos, así le llaman inclusive los reyes a su gente, ¿no?, súbditos. En cambio, en Inglaterra se estaba construyendo una nación de ciudadanos. ¿Cuál es la diferencia? Que mientras el súbdito solo obedece, el ciudadano también exige, porque tiene derechos reconocidos por todos y exige, ¿no?, el cumplimiento de sus derechos, el respeto a sus libertades, ¿no? Así que eh, las libertades, ¿ya? Por otro lado, la defensa de la igualdad jurídica, la igualdad ante la ley. Como le decíamos, eh, la base de esto es que todos somos iguales porque todos tenemos razón. Dios nos ha hecho inteligentes a todos, así que eso es la base de nuestra igualdad. Ahora, ellos van a defender una igualdad jurídica, una igualdad ante la ley. No van a defender la igualdad socioeconómica, es decir, que todos tengamos la misma riqueza. No es esa igualdad en riqueza la que defienden estos hombres. No, solo la igualdad ante la ley. La igualdad socioeconómica va a ser defendida por otra ideología que más adelante se va a desarrollar, el socialismo. ¿Sí? El socialismo. ¿Ya? Acá se defiende la igualdad ante la ley. Es decir, que la ley nos considera iguales a todos. ¿Ya? Que si un hombre rico y un hombre pobre cometen la misma infracción, pues el castigo sea igual para ambos. No como antes, que pues las leyes eran distintas, sean para la clase baja o la clase alta. Tiene que haber igualdad. Muy bien. Esto significa que ya no hayan privilegios para la nobleza y el clero. Muy bien. ¿Qué defiende la Ilustración? El Estado liberal. Un Estado cuya función sea garantizar los derechos y libertades de los ciudadanos. Esa es la razón de la existencia del Estado. Y no simplemente defender pues, los intereses del rey y de su gente, ¿no? ¿Ya? Entonces, frente al Estado absolutista, ahora pues aparece el Estado liberal. ¿Ya? Hoy, la gran mayoría de países en el mundo son estados liberales, incluido el Perú. Pregunta, ¿cuál fue el primer estado liberal?
¿Cuál fue el primer estado liberal en la historia? Sí lo saben, ¿ah? Sí lo saben. Han olvidado, a ver, una pista. ¿Qué país, luego de una revolución que vivió, se convirtió en el primer estado liberal? Allá en el siglo XVII. Mm, a ver, mm, Francia, no, ya, porque Francia recién se vuelve un estado liberal gracias a la Revolución Francesa de 1789. 100 años antes, ya otro país se había convertido en un estado liberal. España tampoco. España va a tener que esperar todavía a principios del siglo XIX para, pues, convertirse en un estado liberal. Estados Unidos, están tanteando, muchachos, ¿no? Estados Unidos, Estados Unidos va a tener que esperar su independencia, 1776. El primer estado liberal, así es, señorita María García, fue Inglaterra, ya que para 1688, ya no 700 como Estados Unidos o Francia, sino 1688, Inglaterra ya había eliminado el absolutismo y se había convertido en un estado liberal. ¿De qué tipo? Pues una monarquía parlamentaria. Y se habían reconocido los derechos, habíamos hablado de la Declaración de Derechos de 1689, donde se reconocieron las libertades de los ciudadanos. Inglaterra fue el primer estado liberal, ¿ya? Gracias a la Revolución Gloriosa, que fue la primera revolución burguesa o la primera revolución liberal. Inglaterra entonces es el modelo a seguir por los demás, ¿no? Por los demás europeos, ¿ya? Claro, los reyes están en contra, ¿no? Los reyes quieren mantener su poder absoluto, pero sus burguesías y su gente, ¿no? Sus pueblos, consideran que eso es mejor, porque en un Estado liberal, pues, se reconocen las libertades. Es mejor que una monarquía absoluta. Nosotros vivimos en un Estado liberal, no es tampoco la maravilla, no es, pues, ya lo último, pero a comparación de la monarquía absoluta, pues, donde no podíamos opinar libremente, no podíamos reunirnos libremente, creer en lo que queramos, no libremente, pues, en comparación a lo anterior, sí era pues un avance, un avance. Muy bien, ya. Eh, entonces, si se elimina la monarquía absoluta, ¿qué cosa creamos para reemplazarlo? Pues hay dos opciones. Tenemos la monarquía constitucional, también llamada monarquía parlamentaria, y tenemos a la república. En la monarquía constitucional hay un rey, pero su poder es limitado, ¿sí? A diferencia de la monarquía absoluta, en que el poder del rey es ilimitado, ¿ya? En la monarquía absoluta no hay una constitución, no hay un parlamento, no hay otros poderes que limiten el poder del rey. En cambio, en una monarquía constitucional o en una monarquía parlamentaria, sí está limitado el poder del rey, ¿ya? La diferencia entre una monarquía parlamentaria, como el caso de Inglaterra, y una monarquía constitucional, como va a aparecer en España, en Francia, es que en la monarquía constitucional el rey todavía conserva una parte de sus poderes. En cambio, en la monarquía parlamentaria, pues prácticamente se ha anulado todo el poder del rey y solo está como una figura decorativa, representativa, porque siempre han tenido reyes,
así que quieren mantener sus tradiciones, ¿ya? La otra opción es la república, en la que no hay rey, en la que la gente elige cada ciertos años a quien los gobierna. Un presidente, ¿no? Por ejemplo, cada 5 años. ¿Ya? Ahí están. Aunque los últimos presidentes que hemos tenido han llegado a 5 años. Y la verdad yo no creo que el actual lo llegue tampoco. Pero eso ya es otro tema. ¿Ya? Ahí están las opciones. Así que la Ilustración defiende la república o la monarquía constitucional, no a la monarquía absolutista. Eso no. ¿Ya? Muy bien. Ahí está. A ver, ¿qué más? También se defiende un Estado laico. ¿Qué es eso? Un Estado laico. A ver, en el pasado, en la Edad Media, a principios de la Edad Moderna, eh, los estados europeos estaban íntimamente unidos a alguna iglesia, a alguna religión, ¿sí? Así es, por ejemplo, España era oficialmente católica, ¿no? La monarquía española, pues, fue la que más defendió a la Iglesia Católica. Estaban íntimamente vinculados. Inclusive, a los reyes de España se les conoce como los reyes católicos. No solo a Isabel y a Fernando, sino también a los sucesores de ellos. La Ilustración lo que plantea es un Estado laico. ¿Qué significa eso? Un Estado que se maneje de manera independiente a la religión. Un Estado independizado de la religión, ¿ya? Separado de lo religioso, que no tenga una religión oficial, ¿ya? Así es. El Perú, pues en tiempo del virreinato y a lo largo del siglo XIX, en la República ya, el Perú, pues se reconocía como una república católica, ¿ya? Que oficialmente aceptaba pues no el catolicismo. En cambio ya para el siglo XX, ya pues la República del Perú vive eh, esta transformación en un Estado laico, es decir, ya no va a reconocerse como católico, y más bien va a reconocer pues la diversidad religiosa y el respeto pues a las distintas creencias. Claro que todavía el Estado laico no está completo, ¿no? Como cuando, pues, uno va a un colegio estatal y nos enseña, o también particular, y nos enseñan, pues, en el curso de religión, nos enseñan la religión católica. Y no, pues, una evangélica, una protestante, ¿no? O qué sé yo, ¿no? Teología en vez de religión, de una religión. Pero pues ahí está, ¿no? El proceso de cambio, ¿ya? El que el Estado se distancie de la religión y que establezca pues la tolerancia religiosa, que no persiga a la gente por sus ideas, cosa que ocurría en el antiguo régimen. Muy bien. Otro concepto que también va a ser propuesto en esta ilustración fue la doctrina del buen salvaje. Esto lo propuso Rousseau, este importante filósofo suizo. Él señala que cuando eh, no había Estado, cuando aún no vivíamos así en una sociedad civil, ¿no? Organizada, con un Estado, con gobernantes, cuando vivíamos en estado de naturaleza, así como los animales en la naturaleza, el hombre era naturalmente bueno. El hombre era bueno. Entonces a eso se le ha llamado pues la doctrina del buen salvaje. ¿Ya? Pero cuando se construye la sociedad, el Estado, ¿no? Toda esta organización civil, política, que se corrompe, pues lleva al hombre también a corromperse. Y ahí la frase de Rousseau
el hombre nace bueno, pero la sociedad lo corrompe. Yo cuando veo pues a los niñitos, ya en su inocencia, porque aún no conoce pues los vicios que existen en la sociedad, y pienso en esta frase, ¿no? ¿Ya? Cómo hemos sido inocentes, ¿no? Cómo hemos sido incapaces de hacer, de decir mentiras, ¿no? Y después ya cuando la sociedad pues nos enseñó sus vicios, pues terminamos asimilando todo eso, ¿no? Pero estamos en esa lucha pues porque ya podemos también tomar la decisión de alejarnos de esa corrupción. Es necesario entonces una educación que pueda corregir esto, ¿no? Que pueda mantener al hombre eh, dentro de esa bondad. Es necesario transformar la sociedad para que el ser humano pues pueda seguir siendo lo que era en sus inicios. Y de esa manera pues hay un optimismo de que si logramos transformar la sociedad tendremos pues uno mejor. Y ahí pues se impulsa la educación. Rousseau era pues un pedagogo también, era un teórico de la educación. En el aspecto económico, ¿qué es lo que defiende la Ilustración? El libre cambismo, es decir, la libertad económica, la libertad comercial. Porque en las monarquías absolutistas lo que se practicaba era una política al cual llamamos mercantilismo. En el mercantilismo es el Estado el que regula las actividades económicas. Es el Estado el que controla el mercado. ¿Ya? Muy bien, lo que se plantea acá es que el Estado regule, intervenga, pero mínimamente, mínimamente. ¿Ya? El Estado tiene que dar libertad para que se pueda, pues, dar, ¿no? Inversiones, comercio, producción. Muy bien. Los teóricos, los que van a defender esta libertad, ¿no? Económica, pues ahí están, los conocemos, los economistas Adam Smith, de la escuela clásica, él, ¿no? Es de Inglaterra, bueno, de Gran Bretaña en todo caso, como también, pues, los economistas de la escuela fisiocrática, como Quesnay, Gournay, ellos son franceses. ¿Se recuerda de Gournay una frase? Dejar hacer, dejar pasar. ¿Sí? Que es lo que le reclaman al Estado. Déjenos hacer, déjenos producir. Tiene que dar libertad, pues, para que invirtamos, ¿no? Produzcamos, sin las trabas que el Estado imponía. Y déjenos pasar, déjenos hacer comercio. Muy bien, entonces se reclama, pues, libertad económica, libertad de trabajo, ¿no? Libertad para contratar, para comercializar. Muy bien. Así que una serie de libertades religiosas, económicas, ¿no? Políticas, son las que se están planteando en este tiempo del siglo XVIII. Muy bien. Aquí vamos a destacar a los tres principales filósofos de la Ilustración. Montesquieu, Voltaire, Rousseau. Ya, no sé si así se pronuncia, pero así escuché en los documentales, así lo estoy repitiendo, ¿ya? Si ustedes saben francés, pues ahí me corrigen, por favor. Eh, pues tenemos aquí las obras principales que publicaron estos intelectuales. Y debajo, pues alguna importancia. A ver, el caso de Montesquieu, autor de El espíritu de las leyes. En esta obra, este filósofo va a defender el principio de la separación de poderes. No digo que él planteó por primera vez esta idea, porque ya Locke lo había planteado años atrás. Así, por eso coloco que Montesquieu va a defender este principio, va a profundizar, ¿no? Va a fundamentar por qué era necesario
la separación de poderes. Porque solo así podemos evitar el absolutismo. ¿Ya? Cuando los poderes están en manos de un solo hombre, pues no hay cómo controlar a esa persona, no hay cómo detenerlo. Lo que tiene que hacerse es agarrar el poder y separarlo, ¿ya? Existen tres poderes del Estado, ¿no? El ejecutivo, el poder de gobernar, el legislativo, el poder de dar las leyes, y el poder judicial, el poder para impartir justicia. Pues esos poderes tienen que estar separados, con personas distintas, de tal manera que si uno de esos poderes abusa de su poder, los otros poderes lo pueden anular. ¿Ya? La idea, lo ideal, sería un equilibrio de poderes, un equilibrio, ¿no? ¿Ya? Lo cual es muy difícil, normalmente un poder termina pues teniendo mayor peso. Muy bien, esto de la lucha de poderes es algo que nos ha pasado, ¿no?, a nosotros en estos últimos años y nos va a pasar en y los años que vienen, porque se nos viene pues una pelea entre el poder ejecutivo y el poder legislativo, ¿no? Y seguramente el poder judicial también hará lo propio. Ya así estamos, pero esto es mejor a que una sola persona controle los tres poderes, ¿sí? Pues no habría cómo controlarlo, ¿no? Pues si una sola persona tiene el gobierno y controla el Congreso y controla el Poder Judicial, pues ¿cómo lo controlamos, no? Esto ha llegado a ocurrir, ¿no? Ya en tiempo del Fujimorismo llegó a ocurrir, ¿no? El Fujimorismo llegó a controlar los tres poderes del Estado. Pues no se ha vuelto a repetir esto, felizmente, hasta ahora, ¿no? En el caso de Voltaire, tenemos aquí como obra principal de este personaje las cartas filosóficas, o también llamadas cartas sobre los ingleses, donde Voltaire escribe sobre la forma de gobierno allá en Inglaterra, y él muestra pues su admiración por la monarquía parlamentaria inglesa, ya que él es de Francia, y en Francia lo que había era una monarquía absoluta, ¿ya? Así que Voltaire defiende la monarquía parlamentaria, ¿no? Él busca que Francia también sigue esos pasos. Ahora, Voltaire era un personaje que cuando escribía utilizaba mucho la ironía, ¿ya? El sarcasmo, ¿no? Escribía, pues, burlándose de las instituciones del antiguo régimen. De allí que se le haya considerado a Voltaire como el crítico más mordaz, ¿ya?, contra el antiguo régimen. Y una de las cosas que más defendió Voltaire fue la tolerancia religiosa, ya que en Francia habían persecuciones. Francia era fuertemente católica. La Iglesia católica tenía mucho poder en Francia todavía en estos años, ¿no? Y bueno, pues había una intolerancia que él rechazaba. En el caso de Rousseau, pues él nos dejó El Contrato Social como principal obra, y aquí él va a defender el principio de la soberanía popular. Nuevamente, no estoy colocando que él planteó este principio, que él fue el primero en plantear la soberanía popular. No, porque ya esto había sido planteado desde antes, ¿no?, como con John Locke. Ya, muy bien. Entonces, hemos señalado que el principio de la soberanía popular es el principio que reconoce que el poder emanaba del pueblo, que el pueblo es el verdadero soberano, que de ahí, ¿no?, sale el poder, que a través de un pacto social, de un contrato social, como se llama el título de esta obra, es que la sociedad, los individuos, delegamos una parte de nuestro poder, una parte de nuestra libertad en un gobernante para que gobierne en búsqueda pues de la protección de nuestros derechos, ¿no?, nuestras libertades.
Pero si no lo hace, el pacto puede quedar revocado, ¿no? Anulado. Estas ideas del contrato social, pues, fueron base para las revoluciones, porque cuando los reyes abusaban del poder, cuando gobernaban en contra de sus pueblos, ellos consideraban pues que eso hacía que el contrato social quede anulado, que por lo tanto el poder que la gente le dio al gobernante, ese poder regresa a la gente. Ya la gente tiene el derecho pues a levantarse y desconocer a un gobierno que no está cumpliendo pues el pacto social. Y así se van a legitimar las revoluciones que se van a dar. Por ejemplo, pues la Revolución Francesa, que se inspiró en estas ideas, ¿no? Muy bien. Así, muchachos, tenemos entonces a los principales filósofos de este tiempo. ¿Cuál fue la obra más importante? Decíamos, la enciclopedia, ¿ya? O también llamado Diccionario Razonado de Ciencias, Artes y Oficios. ¿Ya? Fue publicado en Francia inicialmente desde 1751, ¿ya? En pleno siglo de las luces. ¿Quiénes publicaron este diccionario? Los franceses Diderot y D'Alembert. ¿Ya? Disculpen mi francés. ¿Ya? Solo sé castellano y eso todavía. Muy bien. Ellos van a reunir a un conjunto de intelectuales, sean filósofos, economistas, científicos, no literatos, un conjunto de intelectuales de la época, de distintos lugares, para que publiquen en la enciclopedia, ¿ya? Y de esa manera se pueda reunir en una gran obra todo el conocimiento, todas estas propuestas, todas estas ideas, ¿no?, de la ilustración. 72.000 artículos, pues es un montón. Ahí está, ¿no? Se publicó, como vemos, a lo largo de unos 20 años, ¿no?, esta enciclopedia. Muy bien. Se considera que la enciclopedia fue la obra que permitió la difusión de las ideas de la ilustración. Ahí están. Muy bien, creo que esta imagen fue la que apareció al inicio, ¿no? Sí, ya, ahí está la verdad siendo descubierta, ¿no?, por la razón y la filosofía. ¿Ya? Así que eso fue colocado pues ahí en esta parte de la obra eh, como alegoría a lo que se pretendía, ¿no? Muy bien. ¿Y cuál fue la reacción de los reyes frente a tanta crítica? Porque los intelectuales están criticando, a veces eran perseguidos los intelectuales, tenían que ser protegidos también, tenían amigos poderosos también que los podían proteger. Pero ¿cuál fue la respuesta en general de los reyes? Pues la respuesta fue el despotismo ilustrado. ¿Qué es eso? Pues el despotismo ilustrado es el absolutismo, es la monarquía absoluta, pero una monarquía absoluta que aceptó parcialmente las propuestas de la ilustración. Fue un intento de conciliación entre el absolutismo y la ilustración, pero no que son contrarios, no en todo, no en todo, ¿ya? Son contrarios, claro, cuando se trata del poder, el poder absoluto y el poder con límites que defiende la ilustración. Pero en otros aspectos pueden convivir, ¿ya? Por ejemplo, en el tema de la religión. Los reyes pueden mostrarse tolerantes frente a las creencias de la gente. Y eso, pues, no impide que sigan siendo absolutistas. O pueden dar eh, libertades para el comercio. Y eso no impide que el rey siga siendo un monarca absolutista. En cambio, una constitución sí limitaría el poder del rey. Por eso, en ese caso, los reyes
estaban en contra de las constituciones. Las constituciones tuvieron que hacerse a través de las revoluciones. En Estados Unidos, como veremos, la primera constitución se da pues luego de su guerra de independencia. Y en Francia, la constitución nace tras la revolución, ¿no? La toma de la Bastilla, todo eso. Muy bien, entonces es un intento de conciliación entre el absolutismo y la ilustración. De tal manera que los reyes se mostraban a favor, se mostraban apoyando esto. Hubieron reyes absolutistas que hasta financiaron la publicación de la enciclopedia, pero en el fondo ellos querían solo aparentar. O mejor dicho, ellos querían aparentar, en el fondo ellos estaban en contra de esto, porque tarde o temprano les iban a quitar su poder absoluto. ¿Por qué lo hicieron entonces? Porque si se mostraban contrarios a todo lo que proponía la ilustración, iban a provocar tempranamente una revolución. Para evitar una revolución por parte de sus burguesías, por parte de sus pueblos, los reyes pues aceptaron parcialmente las propuestas de estos intelectuales. Muy bien, los monarcas europeos aplicaron una política influida por la ilustración. Promovieron el progreso social. Decían al menos que ahora su meta era el progreso de sus pueblos, que ellos ahora gobernaban para sus pueblos, ¿ya? Y que van a apoyar la ciencia, el arte, la educación, van a ser más tolerantes en el tema religioso, pero no renunciaron al poder absoluto, ¿ya? Rechazaron las constituciones, rechazaron la separación de poderes, ¿ya? De esa manera mantuvieron el absolutismo, pero sí apoyaron, sí hicieron reformas en otros aspectos, ¿no? Como hemos señalado, ¿no? Cuestiones económicas, cuestiones educativas, cuestiones religiosas. Allí se mostraron pues más abiertos. Pero en el caso del poder absoluto, no, ahí se cerraron. Muy bien. Entonces, ¿por qué hicieron esto? Para evitar una revolución. No es imposible que se rebele la gente, no. Si era posible, si ya en Inglaterra, en 1649, habían decapitado al rey Carlos I, ¿ya? Ya la revolución ya se había vivido en Inglaterra, ¿ya? Dos reyes cayeron, pues Carlos I primero y después Jacobo II. Pues esto podía darse en Francia, y en España, y en Austria, en Rusia. Así que, frente al temor a esto, los reyes se mostraron, pues, a favor de la ilustración. ¿Ya? ¿Cuál es el lema que representa esta variante de la monarquía absoluta? Pues, todo para el pueblo, pero sin el pueblo. Todo para el pueblo, o sea, yo, ¿no? El rey, voy a gobernar para mi pueblo. Voy a buscar el progreso de mi pueblo, pero sin el pueblo. Es decir, ellos no van a participar. No habrán elecciones, porque no va a haber parlamento, ellos no van a poder acceder a cargos de gobierno, ¿ya? Pues el absolutismo se mantiene, ¿ya? Con variantes. ¿Quiénes fueron estos reyes ilustrados? Estos que mantuvieron el poder absoluto, pero promovieron reformas planteadas por la ilustración. Tenemos acá a un grupo. Federico II, Catalina II, María Teresa, Carlos III, Luis XV, en distintos reinos europeos. ¿Ya? Ahí están. Aquí destaco a Catalina II, emperatriz de Rusia, ¿sí? Catalina la Grande, como la han llamado. Pues esta mujer apoyó inclusive la publicación de la enciclopedia y llevó a su corte a gente de la ilustración para aparentar pues que estaba con ellos.
Muy bien, pero ella seguía siendo una monarca absolutista. Muy bien. ¿Esto detuvo la revolución? Pues no. Al final las revoluciones se dieron. La Revolución Francesa de todas maneras se va a producir, porque las reformas superficiales no bastaron. Era necesario cambiar toda la estructura. Era necesario eliminar el antiguo régimen. Y no bastaba pues con las reformas que los reyes estaban haciendo en estos años. La revolución se va a dar de todas maneras, siendo la Revolución Francesa, pues, la que va a desatarse en 1789, ¿no? Eso veremos la próxima semana. Muy bien, vamos a dejar esto de la ilustración para pasar a la independencia de las 13 colonias. Ah, pero antes, vamos a dejar un ratito esto para ir a las preguntas. ¿Ya? Muy bien, muchachos. Bien, quiero que me ayuden ahora con las claves sobre este tema, la ilustración. A ver, a ver. En esta primera pregunta se está citando a un filósofo alemán de esta época, la ilustración, Kant. Y Kant, pues, ¿qué nos dice? La ilustración es la salida del hombre de su autoculpable minoría de edad. ¿Qué es la minoría de edad? Pues es la incapacidad de servirse de su propio entendimiento, sin la guía del otro. Uno mismo es el culpable de esa minoría de edad, ¿ya? Uno mismo, ¿no? ¿Qué dice? Cuando la causa de ella no reside en la carencia de entendimiento, sino en la falta de decisión y valor para servirse por sí mismo. Ya no es que las personas no sean inteligentes, lo son, pero no se atreven a qué cosa. ¿Ah? Según el autor, el hombre, ¿cuándo va a lograr su mayoría de edad? No me digan cuando cumpla 18, ¿no? ¿Cuándo va a lograr su mayoría de edad? Pues muy bien, Pin, ya, muy bien, García Guisado, así es, ya, cuando se atreva a pensar por sí mismo, ya, así es, Farfán, por sí mismo, ¿no? Ujú. Entonces, la minoría de edad, pues, el mismo hombre se ha hecho, se ha convertido en un menor de edad cuando no se ha atrevido a pensar por sí mismo, cuando pues ha dejado su razón y ha aceptado la verdad que le enseñó, pues, ¿no? La iglesia, pues cuando el hombre piense por sí mismo, cuando use su razón, es que habrá alcanzado la mayoría de edad. ¿Y qué es la ilustración? Justamente es eso, ¿no? Es cuando dejamos la minoría y pasamos a ser ya mayor de edad en este sentido. Así que muchachos, atrévense a pensar por sí mismos. Dos, uh-huh, ya, nos preguntan por características de la ilustración. A ver, ¿benefició los intereses de la burguesía? Sí, claro, fue un movimiento burgués y la burguesía buscó ahora pues poder ocupar cargo de gobierno, buscó eh, dejar de pertenecer al estamento bajo, ¿no? Y ascender. La defensa del principio del provincialismo. Esto era, recuerden, el derecho divino de los reyes. Eso no, esto no. A ver qué me dicen. La A, la B. A ver, ¿ya? La A no puede ser entonces. Hemos descartado ya el punto 2. El cuestionamiento al Estado absolutista, esto sí, se va a cuestionar la monarquía absolutista. Ajá, así que la respuesta tiene que ser la B.
De acuerdo. Cruz, ¿ya? García, Ramos, Leva. Muy bien. Punto 5 también, a ver, defender el principio de equilibrio de poderes. Ya. Ajá. Acá dice mantener el espíritu racional. Eso está bien. Y crítico, correcto. Contra el capitalismo. No, es que si la burguesía está haciendo esto, ellos no van a criticar al capitalismo, van a criticar al feudalismo. Pasemos en punto 3, pregunta de admisión de San Marcos. A ver, nos hablan de Rousseau y Voltaire, cuestionaron respectivamente dos aspectos del antiguo régimen. Para eso tenemos que leer el contenido. A ver, dice que Rousseau consideró que el origen de la desigualdad entre los hombres se basó en la propiedad de los bienes y el uso de la fuerza. ¿Ya? ¿A qué nos lleva esto entonces? A ver, busquemos en la primera parte de las alternativas algo que tenga que ver con eso. ¿Qué criticó Rousseau? La desigualdad basada en la propiedad y el uso de la fuerza. En la A dice monarquía absoluta. No. Pues acá en el texto se ha colocado una cuestión social, la desigualdad, no una cuestión política, la monarquía absoluta. Así que puede ser los privilegios de los nobles y también el orden social estamental. También está la división en clases. Y por otro lado, Voltaire argumentó que los hombres tenían el derecho de seguir los dictados de su razón para formar sus propias opiniones y creencias. Que podían, pues, que tenían libertad para opinar, ¿no? Según, ¿no? Su entendimiento, ¿ya? ¿Y por qué defienden eso? Porque había una iglesia que nos decía cómo es que tenemos que pensar. Entonces, en ese sentido, puede ser el control espiritual del catolicismo. Esta no, porque, eh, pues, hablan de iglesia calvinista, ¿ya? Y Voltaire es de Francia, ¿no? En Francia está la iglesia católica. Puede ser el dominio de la iglesia, el poder de la iglesia católica. Muy bien, entonces viendo estas alternativas, nos vamos a quedar con una de estas dos, la C o la D. A ver qué dicen los muchachos. La C. Ujú. La D. Ya. A ver, a mí me parece más exacta, más puntual, ¿ya? La C. Me parece más puntual. Porque acá habla de una sociedad en clases. Y lo correcto es hablar de una sociedad estamental. Acá habla del poder de la Iglesia Católica, está bien, pero acá precisa el dominio ideológico, está precisando, ¿no? Por eso me parece que, a pesar que la D puede estar bien, la C ya va más ligado a lo que estamos viendo, ¿no? La C, ¿ya? Muy bien, entonces vamos a continuar. 4. A ver, acá al final de todo este texto menciona el espíritu de las leyes. Ya sabes que esto lo escribió ¿quién? El espíritu de las leyes, el filósofo Montesquieu, ¿sí? O Montesquieu. Acá dice que lo escribió Voltaire o Voltaire. No, ¿ya? Nos han puesto un año, 1748. Estamos en pleno siglo de las luces, ¿sí? Siglo XVIII, correcto. ¿Ya? Y sabemos que este hombre, Montesquieu, es un ilustrado, es un liberal, ¿ya? Claro. A ver, dice que en cada estado hay tres clases de poderes, el legislativo, el ejecutivo, y ahí está hablando, no era idéntico los poderes en ese tiempo, como se entendían, a como entendemos ahora, porque ten en cuenta que esto se dio hace casi 300 años, ¿no? Han cambiado unas cositas, pero en sí, en esencia, es el principio de la separación de poderes. ¿Y quiénes defienden esto? Los liberales, ¿ya? Muy bien. Entonces, a ver, 4 la B. 4 la B.
Esta de acá, 1, 2, y, a ver, inspiró revoluciones políticas en Europa y América. Pues sí, claro, estas ideas inspiraron revoluciones en Europa, como la francesa, o en América, la independencia de los Estados Unidos. Muy bien, marcamos entonces beso, ¿ya? De acuerdo, señorita Yadira Leva. 5, pregunta también de San Marcos, a ver qué dice. A ver, entre los aportes más importantes a la teoría política, está hablando de los pensadores ilustrados. A ver, ¿qué plantearon los pensadores ilustrados? La separación de los poderes del Estado, sí. La crítica a toda forma de autoridad, a toda. No, ellos critican la monarquía absolutista, pero sí están de acuerdo con la monarquía constitucional o con la república. Pues toda, no. El derecho divino de los monarcas, no. El respeto a la soberanía popular, eso sí. Así que 1 y 4. ¿Ya? Marcamos la A. Ajá, de acuerdo. Crispín, García, Farfán, Leva. Muy bien, la A. Y la 6, a ver, la 6, verdadero o falso. Respecto al despotismo ilustrado. La frase que caracterizó y representó este contexto fue todo para el pueblo, pero sin el pueblo. ¿Verdadero? El despotismo ilustrado fue practicado por reyes de Francia. Ah, ya. Dice que este despotismo evitó la Revolución Francesa. Lo evitó. O sea, no ocurrió una revolución en el siglo XVIII, pero sí ocurrió. Así que al final no llegó a evitarlo. Durante este contexto, los monarcas esperaban la sugerencia popular para hacer reformas. Así, o sea, los reyes estaban buscando a ver qué dice la gente para hacer reformas. Ah, no, ya todas las decisiones lo siguen tomando desde arriba, los monarcas. Mm, así que no, ni siquiera ahora, ¿no? Nos escuchan. Oh. Catalina II fue la monarca ilustrada que representó a Rusia. Sí, ella era emperatriz de Rusia. Entonces tenemos besito. Ahí está, correcto. Farfán, Cruz, Leva, Crispín. Muy bien, y vamos a dejar aquí un momento las preguntas para ir pues al segundo tema. La independencia de las 13 colonias. A ver, ¿cómo estamos de tiempo? Ya. Bien, muchachos. Muy bien. A ver, ¿ustedes recuerdan al navegante italiano John Caboto o Juan Caboto que Inglaterra contrató y que logró llegar a América del Norte? Pues de ese tiempo los ingleses van a comenzar a llegar a las tierras de América del Norte. En el siglo XVI, siglo XVII, pues fueron fundándose en esta parte de América, en esta costa que está frente al Océano Atlántico, se fueron formando 13 colonias. ¿Ya? Estas colonias tienen estos nombres. Ahí está Georgia, las Carolinas, Virginia, New York, ¿no? Y muchas otras. Algunos con nombres impronunciables. Ahí están. En esta parte de América. ¿Ya? En la zona este de lo que actualmente es Estados Unidos. Estados Unidos, ¿ves? Acá hay una línea punteada que corresponde a las fronteras actuales de Estados Unidos. Muy bien, entonces en la zona este de lo que hoy es Estados Unidos, surgieron 13 colonias inglesas. Inglesas. ¿Ya?
Muy bien. Estas 13 colonias, con el tiempo, decidieron independizarse de Inglaterra, allá en el año de 1776, en pleno siglo de las luces. Y así, en este lugar, va a nacer Estados Unidos de América, producto de esta independencia. Consideramos que la independencia de las 13 colonias fue un proceso político burgués. Fue una revolución burguesa, una revolución liberal, ya que la burguesía también estuvo detrás de esta independencia, para poder la burguesía asumir el control del nuevo Estado, de Estados Unidos. Y así Estados Unidos va a nacer como un nuevo país liberal, ¿ya? Como un nuevo país burgués. Primero fue Inglaterra, luego fue eh, los Países Bajos y ahora Estados Unidos, ¿ya? Y la próxima semana hablaremos pues de cómo nació el Estado liberal en Francia, con la Revolución Francesa. Perú también, claro, ¿no? Luego de su independencia, se va a convertir en un Estado liberal, bueno, poco a poco, ahí está. Muy bien. Ahora, ¿qué más nos dice el mapa? Que antes que se independicen, a ver, acá nos han puesto un año, 1756, ¿ya? Estamos todavía a 20 años antes de la independencia. Muy bien. Entonces, ¿qué pasa? Que en América del Norte no solo estaban los ingleses controlaban esta parte, las 13 colonias, y también una parte del actual Canadá. Ahí dice, ¿no? Reino Unido. Pero ves que había también una gran presencia francesa en América del Norte. ¿Sí? Ahí está este color azulado, Francia. ¿Ya? Francia controlaba la mayor parte de Canadá y todo esto que hoy es pues, la zona central de Estados Unidos, ¿ya? Que los franceses llamaban Luisiana, en honor al rey Luis XIV. Pero también estaba la presencia de españoles, ¿sí? Ahí está. Toda esta zona, sabemos, era el virreinato de Nueva España, ¿ya? O también llamado, pues, el virreinato de México, ¿ya? Toda esta parte de acá. Hay acá hay una línea porque, bueno, pues, esta parte terminó perteneciendo a Estados Unidos con el tiempo. Y México se quedó solo hasta acá, pero antes el virreinato de México era todo esto. Muy bien. Y así entonces vemos que en América del Norte, tres reinos europeos se disputaban el control de esta zona. Inglaterra, Francia y España. ¿Ya? Antes esta era la tierra de los indios, de los cheyennes, de los sioux, ¿no? Comanches, iroqueses, pero ahora pues ellos han sido desplazados, han sido, ¿no? Echados de acá o asesinados, es que no lo han aceptado, y pues la dominación europea en América del Norte. Muy bien. ¿Y qué tal se llevaban los ingleses con los franceses y españoles? Pues se llevaban mal, eran enemigos. Como vimos la vez pasada, hasta principios del siglo XVIII, el reino más fuerte de Europa era Francia. Francia, ¿ya? Con Luis XIV. Muy bien. Pero Inglaterra ahora quiere estar arriba. Inglaterra y Francia, pues van a ser duros rivales a partir de ahora. Inglaterra y Francia. Con la diferencia que Francia era una monarquía absoluta en estos años, en cambio Inglaterra era una monarquía parlamentaria, un estado liberal. En cambio Francia era un estado absolutista. Lo mismo con España, también una monarquía absolutista. Otra cosa que también ya sabemos es que España y Francia eran aliados, ya que en el siglo XVIII
llegaron al trono español los Borbón, la familia Borbón. La familia que gobernaba en Francia llegó también al trono en España. Así que había un pacto de familia entre la corona española y la corona francesa, ya que en ambos lugares estaba la familia Borbón. Muy bien, ahí está. Justamente Inglaterra quiere evitar que esta alianza se consolide. Inglaterra se enfrenta a ellos. ¿Cómo se llamó esta guerra? Que empezó en 1756 y terminó en 1763, 7 años después, se llamó la Guerra de los 7 Años. ¿Ya? Necesario conocer esta guerra para entender lo que viene. A ver, por aquí un ratito. La Guerra de los 7 Años. Se enfrentan Inglaterra contra Francia y España. También intervinieron otros, pero los principales fueron estos. Inglaterra derrotó a las monarquías absolutistas de Francia y España. Inglaterra los venció y les quitó territorio a ambos, territorios coloniales. ¿Qué le quitó a Francia? Le quitó Canadá y también la mitad de Luisiana. ¿Qué le quitó a España? Le quitó Florida. Florida, ese territorio que está al sur de Estados Unidos, donde está Miami actualmente, pues España y Francia tuvieron que entregar territorios coloniales a Inglaterra ante la derrota. Con esta victoria, Inglaterra amplía su imperio colonial en América del Norte. Inglaterra se convierte en la primera potencia europea, ¿ya? En la primera potencia. Que habíamos dicho la vez pasada que en el siglo XVI la monarquía más poderosa fue España. En el siglo XVII la monarquía más poderosa fue Francia. Y ahora que estamos en el siglo XVIII, la monarquía más fuerte, Inglaterra, luego de la victoria en la Guerra de los 7 Años. Muy bien, ahí están. Muy bien, ahora volvemos con las colonias. Las colonias tenían relativa autonomía, las 13 colonias, ¿ya? Es decir, los habitantes de las 13 colonias no pagaban tributos al rey de Inglaterra, ¿ya? No estaban controlados fuertemente por Inglaterra, gozaban de una relativa libertad. Podían comprarle inclusive productos a otros reinos. No habían pues monopolios comerciales, como España estableció en las colonias que tenía en América. Pero todo esto cambió a partir de ahora. A partir de ahora, Inglaterra le va a exigir que paguen impuestos. Y esto va a ser la causa principal de la independencia que las 13 colonias van a buscar. La creación de impuestos. ¿Por qué Inglaterra hace esto? Porque ha gastado en la guerra de los 7 Años. Ha gastado para poder vencer. Que tiene que recuperar, ¿no?, lo que ha gastado. Además, Inglaterra tiene que mandar nuevas tropas a Canadá, a los territorios que acaba de adquirir. ¿Y cómo se va a costear ese ejército? Pues es necesario más impuestos. Pues si los habitantes de las 13 colonias no han pagado hasta ahora, que empiecen a pagar, que paguen. Y así se crearon impuestos como el impuesto al té, al papel sellado o timbre. Es decir, a partir de ahora tenían que utilizar un papel con un sello inglés para hacer alguna publicación de un libro, de un periódico, o hacer un trámite documentario, un papel sellado, ¿ya? Muy bien. Esto no le gustó a los habitantes de las 13 colonias. No le gustó. ¿Ya? También hablamos de restricciones comerciales. Antes podían comprarle a
los holandeses. Ahora no. Ahora tienen que comprarle té, azúcar a los ingleses. Inglaterra estableció monopolios comerciales, como el monopolio del azúcar. Esto del monopolio nosotros lo sabemos bien en la historia del Perú. España estableció pues el monopolismo con el virreinato peruano. El Perú solo le podía comprar a España y solo le podía vender su riqueza a España. Y eso perjudicó el comercio peruano, ¿no? En esos años. Pues esto no ocurría con las 13 colonias, recién empieza, ¿ya? Y esto no va a ser del agrado de los habitantes de las 13 colonias. Ahora, ¿qué argumentan ellos para negarse a todo esto? ¿Qué argumentan? ¿Que los impuestos eran muy elevados? No. El argumento es que todo esto se ha aprobado en el Parlamento inglés, allá en Londres. Y ellos, ninguno de ellos, está en el Parlamento. En el Parlamento no se permitía gente de las colonias, ¿ya? Las colonias no tenían quien los representara en el Parlamento. Entonces ellos van a defender este principio. No hay tributación sin representación, ¿ya? Ustedes han aprobado una serie de impuestos sin nuestro consentimiento, ¿ya? Porque nosotros no tenemos quien nos represente en el Parlamento, que dé nuestro consentimiento. Por eso no vamos a aceptar pagar sus impuestos. No vamos a aceptar sus restricciones comerciales, porque todos ustedes lo han aprobado sin consultarnos a nosotros. Entonces los norteamericanos nos están enseñando aquí que todo tiene que hacerse con nuestro consentimiento, ¿sí? Ya que somos seres libres y tenemos que expresar nuestro consentimiento. Todo esto influido por la Ilustración. ¿Ya? ¿Acaso España consultaba a los habitantes del virreinato peruano para tomar decisiones? No, pero la diferencia es que en el caso peruano fue así siempre, desde el inicio. En cambio, en el caso de las 13 colonias, la mayor parte del tiempo no fue así. Recién ahora. Y por eso, pues, les choca, no les gusta. Entonces, ellos rechazan los impuestos que exigen tener representantes en el Parlamento. Y para eso exigen ser tratados como iguales, con los mismos derechos que los nacidos en Inglaterra. Pero en Inglaterra no les van a hacer caso. Ni el Parlamento, ni el rey Jorge III. No les van a hacer caso. Entonces, se va a tener que dar la lucha. ¿Ya? Al rey Jorge III van a considerarlo un déspota, un tirano, un absolutista. Bueno, en sí no lo era, porque en Inglaterra no hay una monarquía absoluta, pero ellos sentían que sí, porque les habían obligado, sin preguntarles, ¿no? Sin buscar su consentimiento, ¿ya? Y esto a veces molesta, ¿no? En casa muchas veces han decidido y no nos han consultado, ¿no? Han decidido sobre nosotros y no nos han consultado. Y nos molesta que al menos ya nos hubieran preguntado, ¿no? Muy bien, ahí está. Ahora, cuando los colonos se negaron, hicieron protestas, como ocurren acá, ¿no? En algunas ocasiones fueron fuertemente reprimidos, como ocurrió en la llamada masacre de Boston. La masacre de Boston fue un episodio en que unos hombres fueron baleados, ¿ya? Hombres de las colonias fueron baleados en su protesta contra los impuestos. No hubieron muchos muertos, pero de todas maneras, pues, fue algo que molestó a los habitantes de las 13 colonias. Esa represión por parte de los soldados del rey. La masacre de Boston. Y claro, causa de la independencia son las ideas liberales, las ideas de libertad
que provenían del movimiento de la Ilustración. Desarrollo. A ver, desarrollo. Acá vemos a un grupo de indios. Si lo vemos bien, no son indios. Son colonos, o sea, son descendientes de ingleses, pero están disfrazados de indígenas, con sus plumas allí. ¿Y qué están haciendo? Arrojando té al mar. ¿Cómo se le llama esto? El motín del té o el motín de Boston. No confundas la masacre de Boston con el motín de Boston. ¿Sí? Son cosas diferentes. El motín de Boston es lo que da inicio a esta lucha por la independencia. ¿Qué ocurrió? Un grupo de colonos tomó el control del puerto de Boston, donde habían llegado un cargamento de té, y echaron el té al mar. Así disfrazados, para que no los reconozcan, echaron el té al mar. ¿Ya? Como protesta contra el impuesto al té. El té, como verás, no es como el té de ahora, pues, con una bolsita y una tirita. No, era té, ¿no? Como planta, ¿no? Que había que hervirla, ¿no? Muy bien. Al año siguiente se dio el primer Congreso de Filadelfia. Es decir, se reunieron los representantes de las 13 colonias para tomar una decisión en conjunto. ¿Qué decidieron? Pues declararse en rebeldía comercial. Es decir, que las colonias no iban a hacer comercio con Inglaterra, no iban a comprarle su té, no hasta que no acepten ellos un documento que se les envió, una declaración de derechos, en la que exigían pues igualdad, ¿no? Ante la ley, el poder, estar en el Parlamento en Londres. Inglaterra no aceptó pues estos pedidos y más bien envió tropas, ¿ya? Para poner orden, entre comillas. Y así se dieron los primeros choques armados. En Concord y Lexington se enfrentaron los soldados ingleses y las milicias norteamericanas. Milicias son los civiles que toman las armas y luchan, a diferencia pues, de los soldados que son, digamos, profesionales, ¿no? De las armas. Y así la lucha sigue, se da el segundo Congreso de Filadelfia. En este segundo Congreso, los representantes de las 13 colonias esta vez deciden la independencia. Ya deciden romper con Inglaterra. ¿Ya? Para eso, Thomas Jefferson había redactado el Acta de Independencia y los representantes de las colonias van a firmarla. ¿Ya? Ahí está. ¿Cuándo ocurrió esto? Un 4 de julio de 1776. Por eso, en Estados Unidos, ellos tienen fiestas patrias los 4 de julio, ¿no? Por, ya, no la proclamación, sino por que fue el día que se firmó el Acta de Independencia. Nosotros también firmamos un Acta de Independencia un 15 de julio de 1821, pero cuando llegan los 15 de julio, nadie recuerda la firma del Acta de Independencia en el Perú, ¿no? Ya que todos asumimos que fiestas patrias son los 28, cuando San Martín proclamó la independencia. Otros consideramos que la independencia pues se dio cuando se derrotó a los españoles el 9 de diciembre de 1824 en la batalla de Ayacucho, que deberíamos celebrar el bicentenario el 9 de diciembre del año 2024. Bueno, pero ¿ya? Se ha visto de otra manera, ¿no? Ok. Ahora, ellos aún no estaban totalmente independizados. Habían firmado su acta, ¿no? Todo bonito, pero aún los ingleses estaban en las 13 colonias. No habían sido derrotados. Inglaterra era un enemigo duro. Si había ganado la guerra a los 7 años, pues podía ser que esto se revierta. Muy bien. El segundo congreso también tomó la decisión
de declararle la guerra a Inglaterra. Ahora que ya se consideraban un nuevo estado, ya no eran colonias, ahora se hacían llamar los Estados Unidos de América. Unidos porque recuerda, eran 13 estados que dejaron de ser colonias. Muy bien. Y para la guerra contra Inglaterra se nombró como general a George Washington. Aquí vemos el acta de independencia. ¿Ya? Está difícil leerlo. Por acá algunos fragmentos. Sostenemos como evidentes estas verdades, que los hombres son creados iguales, que son dotados por su creador de ciertos derechos inalienables, que entre ellos están la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad. Muy bien, entonces los norteamericanos recuerdan esto. Recuerdan esto, ¿ya? Nosotros en Fiestas Patrias recitamos, pues, lo que dijo San Martín, ¿no? Desde este momento el Perú es libre, independiente. En cambio, ellos lo que hacen es leer el contenido del Acta de Independencia, ¿no? Y hablan, pues, de la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad, como un derecho del hombre a buscar ser feliz en esta tierra, ¿no? Muy bien. Y así, pues, declaran disuelta toda vinculación con la corona británica. Muy bien, acá vemos a los tres, digamos, ideólogos de esta independencia. Benjamin Franklin, John Adams y Thomas Jefferson. Y faltaría, pues, el militar, George Washington, el comandante, ¿no? Muy bien. Franklin viajó a Europa a buscar apoyo. Apoyo. ¿En quiénes encontrar apoyo? Pues si tienes un enemigo, tienes que buscar al enemigo de tu enemigo. Y sabemos, por la guerra de los 7 años, que enemigos de Inglaterra eran Francia y España, que estaban deseando recuperar las colonias que habían perdido ante Inglaterra. Pues entonces Franklin buscó a Francia para que apoye a Estados Unidos. Francia lo duda, ¿ya? Pero Estados Unidos logró una victoria, una importante victoria en la batalla de Saratoga frente a los ingleses. Y esto animó a los franceses a apoyar la independencia, creyendo que era posible derrotar, ¿no?, en esta guerra a los ingleses. Y así Francia, con el rey Luis XVI, el mismo de la Revolución Francesa, apoyó a Estados Unidos. ¿Por qué? Porque había un revanchismo frente a Inglaterra. Hay un deseo de recuperar Canadá, Luisiana, los territorios perdidos. España también se metió para recuperar Florida. Holanda también interviene debido a que las restricciones comerciales que Inglaterra había establecido en las colonias le habían perjudicado directamente a Holanda. Muy bien, entonces con este apoyo y con el esfuerzo de los norteamericanos se logró la victoria final en la batalla de Yorktown, donde los ingleses fueron derrotados. ¿Ya? Muy bien, un par de años después, los ingleses aceptan su derrota, reconocen la independencia de los Estados Unidos, con la firma del Tratado de Versalles de 1783. ¿Ya? Acá en la pintura de la firma del tratado aparecen los representantes de Estados Unidos. ¿Sí? Los que están acá, ahí está, ¿no? Ahí está Franklin, pero no aparecen los representantes ingleses, ya que estos se negaron a aparecer en el cuadro, no en la foto, porque no había fotografía, sino en el cuadro de los pintores que plasman estos momentos, ¿no? En ese tiempo necesitabas un pintor, ¿no?, que tenga la habilidad, ¿no?, para eso. Muy bien. Consecuencias. Era la primera vez que unas colonias se independizaban en la historia. Esto no había pasado antes. Así que Estados Unidos dio inicio a la descolonización. Y será un ejemplo para otras colonias, como el Virreinato del Perú.
También esta independencia demostró que los ideales de la Ilustración, las ideas de la Ilustración podían materializarse, porque Estados Unidos nació como un Estado con separación de poderes, con soberanía popular, reconociendo la libertad de sus ciudadanos. Es decir, lo que habían planteado Rousseau, Montesquieu, ¿no? Etcétera. Estados Unidos se organizó como una república federal. Optó por la república federal. Es decir, cada estado era independiente. Cada estado que integraba a Estados Unidos tomaba sus decisiones internas y actúan como uno solo para cuestiones externas. Muy bien, se aprobó la primera constitución, o mejor, la única constitución que Estados Unidos ha tenido hasta ahora, la constitución de 1787. Muy bien, y Washington fue premiado, siendo elegido como el primer presidente de los Estados Unidos de América. Francia vio cara su participación en esta guerra, porque estaba ya en crisis por la derrota en la Guerra de los 7 años, y ahora va a estar en una crisis mayor por los gastos en esta guerra de independencia de Estados Unidos. Esta crisis va a llevar a Francia a la revolución, que veremos la próxima. En el caso de España, también, España se metió a apoyar a colonias cuando España tenía colonias en América también. Al final, el triunfo de estas colonias, las 13 colonias, va a influir en la independencia también de las colonias españolas. Muy bien, entonces estamos terminando ya, muchachos. Tenemos ahí la imagen de un billete de dólar, ¿ya? ¿Cuánto estará ahora? Sigue subiendo y subiendo el dólar, con la cara, pues, de Washington. Y la primera bandera de Estados Unidos, con 13 franjas entre rojas y blancas, que hasta ahora permanece, y 3 estrellitas, porque eran 3 estados los que integraban Estados Unidos en sus inicios. Ya con el tiempo, Estados Unidos irá creciendo territorialmente, irá expandiéndose hacia el oeste, ¿ya? Y de esa manera, pues, va a añadir más territorios o nuevos estados. Por eso se mantuvieron juntos, para que juntos puedan lograr la expansión norteamericana. Si cada estado se convertía en un estado totalmente independiente, tal vez no hubieran podido conseguir esa expansión. Muy bien. Nos quedaron 4 preguntitas y tenemos 4 minutos. Ah, qué coincidencia. A ver, vamos con las 7. A ver, dicen que este es un grabado que representa la masacre de Boston. Soldados ingleses balearon y murieron 5 americanos. Les tiraron unas piedras y bolas de nieve y ellos respondieron a balazos. Muy bien, entonces la pregunta es, ¿cuál fue el motivo principal de estas protestas? ¿Ah? ¿Por qué protestaban estos hombres allá en 1770? ¿Qué? ¿Recuerdan los impuestos? A ver, busquemos. Dice monarquía absoluta, no. Indígenas, ellos no son indígenas, son descendientes de ingleses. Sería, ajá, claro, García, Farfán, así es, sería dedo, la imposición de tributos por parte de la monarquía inglesa, sin el consentimiento de los colonos. Muy bien, la 8, a ver, pregunta de admisión. A ver, de acuerdo con los colonos, estos derechos, sus derechos, habían sido desconocidos por la monarquía inglesa al incrementar los impuestos sin, ¿ya? Sin, o sea, el problema no era el incremento de los impuestos, sino que se hayan hecho sin, a ver, claro, correcto, Cruz Barrientos, sin permitirles participar
en su decisión. ¿Ya? Así es, ya que los colonos no eran admitidos en el Parlamento inglés. Correcto, la A. 9. A ver, ¿cuáles fueron decisivos para la consolidación de la independencia? Dice consolidación, ¿ah? Es decir, para que todo esto termine, para que ganen. A ver, lo que se decidió en el primer congreso. Pero el primer congreso fue al inicio, ni siquiera planteó la independencia, fue el segundo congreso. El apoyo de Luis XVI y la corona francesa. Esto sí fue importante, el apoyo francés. La batalla de Yorktown también, porque fue la batalla final, la victoria final. La alianza con Canadá, no había una alianza con Canadá. La firma del tratado de paz, sí, porque con eso se sella ya la independencia. Así que vamos a marcar, a ver, dedo me dicen, así es, correcto, Farfán. Muy bien. Y la última, a ver, los nuevos estados americanos se mantuvieron unidos. Ah, ya, o sea, los Estados Unidos, ¿no? Valga su nombre, se mantuvieron unidos, ¿para qué? Para poder juntos expandir el territorio hacia el oeste de América del Norte. ¿Ya? Así es, Nicolás Farfán, de acuerdo con la A. Bien, muchachos, ya saben que para las domiciliarias siempre les tomo las primeras 3. ¿Ya? Que están manejables. Ok. Bien, sería todo de mi parte.